Cuando el corazón late demasiado rápido y la mente se llena de pensamientos que no se detienen, surge una pregunta inevitable: ¿dónde hallar paz cuando la ansiedad parece más fuerte que la fe? En este espacio quiero invitarte a caminar juntos hacia un refugio seguro, a descubrir cómo la mano de Dios puede sostener tu alma en medio del quebranto. Aquí no encontrarás juicios ni fórmulas rápidas, sino un mensaje que consuela, que abraza y que promete recordarte que nunca has estado solo. Si este mensaje toca tu vida y deseas seguir recibiendo palabras de esperanza que fortalezcan tu espíritu, te invito con todo mi corazón a suscribirte al canal. Acompáñanos en este viaje de fe, para que juntos aprendamos a descansar en el amor de Dios, aún en medio de las tormentas. El peso invisible que muchos cargan en silencio es aquel que no siempre se ve desde afuera, pero que dentro del alma se siente como una losa que oprime sin descanso. La ansiedad tiene esa forma sutil de irrumpir en la vida, robando el sueño, secando la esperanza y llenando de ruido los pensamientos más íntimos. No siempre se manifiesta con gritos o lágrimas. A veces aparece en ese temblor interno que nadie nota, en esa respiración entrecortada que parece no alcanzar, en esa lucha oculta de quien sonríe por fuera, pero se desmorona por dentro. Ante este peso invisible, muchos sienten que la fe se tambalea, como si el corazón, incapaz de sostenerse en medio del torbellino, buscara refugio y no lo encontrara. Y es allí donde surge una de las verdades más tiernas del Evangelio: Dios no rechaza la fragilidad humana, no nos abandona cuando el pecho arde de ansiedad. Él se acerca justo en medio de nuestra debilidad, no para señalarnos, sino para sostenernos. El Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículo 28, recoge la voz de Jesús diciendo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta no es una frase distante, es una promesa viva que resuena como un susurro de amor en medio de la tormenta. La ansiedad no es una condena ni un pecado irreparable, es un llamado a reconocer que somos limitados, que necesitamos ayuda más allá de nuestras fuerzas. El ser humano no fue diseñado para cargar solo con los fardos de la vida, sino para descansar en los brazos de aquel que entiende cada lágrima y escucha cada silencio. Dios no espera a que lleguemos a Él con palabras perfectas o con un corazón impecable. Basta con acercarse tal como somos, cansados, heridos, a veces sin palabras, porque para Él cada suspiro es suficiente. El peso invisible se vuelve menos insoportable cuando recordamos que no lo cargamos solos. Como un pastor que busca a su oveja cansada y la toma en sus brazos, así también el Señor se acerca al corazón que tiembla. La ansiedad puede hacernos creer que estamos solos en la noche, pero la fe nos recuerda que aún en la oscuridad hay una mano tendida. El descanso prometido por Jesús no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su presencia en medio de ellos. Quien escucha estas palabras debe saber que no está equivocado por sentirse ansioso, que no está menos amado ni menos digno de la gracia. Porque el amor de Dios no depende de la fuerza que tengamos, sino de su fidelidad que no cambia. Y cuando ese amor se hace presente, incluso el alma más cansada puede encontrar un respiro. El silencio que acompaña a la ansiedad suele sentirse como un vacío profundo, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en la garganta y el corazón solo pudiera hablar en suspiros. Muchos creen que orar es únicamente pronunciar frases con seguridad, pero la verdad es que el silencio también es oración. En los momentos en que no hay fuerzas para levantar la voz, cuando la mente está tan cargada que no logra articular pensamientos claros, Dios sigue escuchando. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos recuerda: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la prueba de que hasta en la quietud, hasta en la lágrima callada, el cielo escucha el clamor del alma. El silencio, lejos de ser un abandono, puede convertirse en un espacio sagrado donde el alma descansa. Es como una vela encendida en medio de la oscuridad. Aunque la llama parezca frágil, ilumina lo suficiente para no perderse. Así también, el corazón que no logra pronunciar palabras de oración, pero permanece abierto, mantiene viva una conexión con Dios. Porque el Padre no mide nuestra fe por la elocuencia de nuestras frases, sino por la sinceridad de nuestra entrega. En ese silencio, donde pareciera que reina la soledad, Dios está presente. Como un padre que se sienta junto a la cama de su hijo enfermo, sin necesidad de hablar, simplemente estando allí, acompañando con su cercanía, respirando juntos, aguardando el momento en que el descanso vuelva.
A veces la ansiedad nos hace sentir que no podemos orar más, que ya no hay fuerzas ni motivación, pero la fe nos recuerda que Dios no necesita de discursos para acercarse. Basta con estar, basta con dejar que su presencia nos envuelva, porque Él entiende incluso lo que jamás logramos decir. El silencio que duele puede ser también el silencio que sana, cuando comprendemos que no es vacío, sino espacio donde el Espíritu Santo intercede, donde la esperanza se mantiene como un hilo dorado, donde la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, sigue teniendo poder. La ansiedad muchas veces se levanta como una tormenta repentina, oscura y ruidosa, que sacude cada rincón del alma. El corazón late con fuerza, la mente se llena de pensamientos confusos, y la esperanza parece hundirse en el mar de las dudas. Así es la experiencia de la tormenta interior, un oleaje que golpea sin descanso, que roba la calma y deja la sensación de que todo está perdido. Pero en esa imagen de caos, la palabra de Dios nos recuerda que incluso en medio del mar embravecido, Cristo sigue presente. El Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos dice: y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Este pasaje nos enseña algo profundo. La tormenta no siempre desaparece de inmediato, pero la presencia de Jesús cambia la manera en que la enfrentamos. Los discípulos lo encontraron durmiendo en la barca mientras todo se desataba a su alrededor. Y así sucede con nosotros. Sentimos que Dios guarda silencio, que parece ausente, mientras las olas de la ansiedad golpean con fuerza. Sin embargo, su silencio no significa abandono, sino confianza. Él permanece en la barca, porque sabe que la tormenta no tiene la última palabra. La ansiedad puede ser como ese mar agitado, llena de ruido, de miedo, de pensamientos que se contradicen y se entrechocan como olas. Pero Cristo es el ancla que no se mueve, es la voz que con un susurro calma los vientos. Aun cuando la tempestad continúe, su paz puede llenar el corazón de quien decide confiar, aunque sea con fe pequeña, aunque sea con un grito desesperado como el de los discípulos: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dios no desprecia esa oración rota, al contrario, la convierte en encuentro. En medio de la tormenta de la ansiedad, lo más importante no es que todo se calme de inmediato, sino saber que no estamos solos en la barca. La presencia de Cristo cambia el sentido del miedo. Ya no es un enemigo que nos destruye, sino una oportunidad de descubrir que su voz es más fuerte que cualquier viento. La tormenta sigue siendo real, pero su compañía es más real todavía. Esa certeza, suave y profunda, es la que nos sostiene hasta que llegue el momento en que todo se aquiete. Y cuando eso sucede, descubrimos que la paz no vino porque la tormenta cesó, sino porque aprendimos a confiar en aquel que nunca deja de estar con nosotros. El corazón herido por la ansiedad suele sentirse como un vaso quebrado. Aparenta estar en pie, pero por dentro guarda fisuras que lo vuelven frágil. Quien vive esta experiencia sabe lo difícil que es explicar ese dolor invisible que ahoga los días y oscurece las noches. La sensación de soledad se intensifica, como si nadie pudiera comprender del todo lo que ocurre dentro del alma. Y sin embargo, la Escritura nos ofrece un consuelo que se convierte en refugio. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 18, está escrito: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras son una promesa, no un ideal lejano, sino una verdad viva. Dios se acerca más cuando más sentimos que todo se rompe. Ese cercano está no es una metáfora fría, sino la realidad de un Padre que se inclina hasta donde estamos. La ansiedad, con sus cargas y sus miedos, no lo ahuyenta. Al contrario, lo atrae. Porque el amor de Dios no busca corazones perfectos, busca corazones auténticos, aunque estén rotos, cansados o llenos de dudas. Él se sienta junto a nosotros como un padre que vela en silencio al lado de la cama de su hijo enfermo. No cuestiona, no reprocha, no exige explicaciones. Su sola presencia consuela, su sola cercanía restaura. La herida que la ansiedad deja no nos convierte en menos amados, ni en menos dignos de gracia. Muchas veces el dolor nos hace sentir indignos, como si la fe estuviera incompleta. Pero en la lógica del Evangelio, el quebranto no es motivo de exclusión, sino el lugar donde más se experimenta la ternura de Dios. Allí donde la herida arde, allí se derrama el bálsamo de su espíritu. Allí donde el corazón tiembla,
Allí llega la promesa de que nada podrá separarnos de su amor. Cuando el corazón se siente solo, Dios permanece. Cuando la mente se llena de tormentas, Él sigue siendo roca. Y cuando el alma ya no tiene fuerzas para levantarse, Él se convierte en el que levanta. Así, la ansiedad deja de ser un muro que nos aísla y se transforma en un puente para encontrarnos con un amor que nunca abandona. La ansiedad no es un signo de debilidad espiritual ni una falta de fe, sino una manifestación de nuestra humanidad. Cada ser humano, tarde o temprano, enfrenta el peso de emociones que parecen sobrepasar la capacidad del corazón. Reconocerlo no nos hace menos hijos de Dios, al contrario, nos recuerda que seguimos siendo barro en manos del alfarero. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6, relata las palabras del Señor: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Este pasaje revela una verdad profunda: aunque el barro se agriete o se deforme, sigue siendo valioso, porque permanece en manos del Creador. La ansiedad, con su peso invisible, nos recuerda que somos vulnerables, que necesitamos apoyo y cuidado. En lugar de verlo como una vergüenza, podemos mirarlo como una oportunidad para acercarnos a Dios en honestidad. Porque el Padre no exige máscaras, recibe lo que somos en verdad, con nuestras luchas y temores. La fe no consiste en no sentir dolor, sino en atrevernos a confiar en medio del dolor. Aun cuando las emociones nos sacudan, seguimos siendo sostenidos por la fidelidad de aquel que no cambia. Aceptar que la ansiedad es parte del camino humano también abre la puerta a la compasión hacia uno mismo. No somos máquinas diseñadas para resistir sin descanso, somos criaturas que necesitan amor, cuidado y descanso. Y el amor de Dios nos recuerda que aun en nuestros momentos de mayor fragilidad, seguimos siendo obra preciosa de sus manos. El corazón ansioso no es un corazón desechado, es un corazón en proceso, un corazón que está siendo moldeado con paciencia. El barro en manos del alfarero no se mide por sus grietas, sino por el propósito que el Creador tiene al formarlo. Así también, la ansiedad no define nuestra identidad. Puede hacernos sentir frágiles, pero no cambia el hecho de que seguimos siendo hijos amados. En ese reconocimiento humilde de nuestra humanidad, descubrimos que Dios se glorifica en lo imperfecto, que su fuerza se manifiesta allí donde reconocemos nuestras limitaciones. El alma ansiosa carga un peso que no puede sostener por sí misma, y ese peso, con frecuencia, se vuelve insoportable. Pero la fe cristiana nos recuerda que no fuimos creados para llevar solos esas cargas. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, nos invita con palabras llenas de ternura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No es un mandato frío ni una exigencia imposible, es una invitación amorosa a dejar en las manos de Dios aquello que ya no podemos controlar. Colocar la ansiedad en las manos del Señor es como descargar una mochila repleta de piedras que hemos llevado por demasiado tiempo. No se trata de un acto instantáneo ni de magia que borra de inmediato la angustia, sino de una entrega progresiva, una decisión diaria de reconocer que no estamos solos en la lucha. Dios recibe cada carga, grande o pequeña, porque su amor no tiene límite ni medida. Él no desprecia ninguna lágrima ni minimiza ningún temor. En su compasión, cada detalle de nuestra vida importa. Descansar en los brazos de Dios significa permitirnos dejar de luchar en nuestras propias fuerzas. Significa confiar en que el Padre nos sostiene aun cuando todo parece desmoronarse. Es como un niño que, agotado de llorar, finalmente se rinde en los brazos de su madre. Allí encuentra calma, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque está seguro de que alguien más lo sostiene. Así también el alma cansada puede rendirse en el abrazo del Padre Celestial, y en ese descanso hallar nuevas fuerzas. El descanso prometido por Cristo es más profundo que el sueño físico. Es una paz que llega hasta lo más íntimo del corazón, que sana la ansiedad con la certeza de que somos cuidados y amados. La ansiedad puede seguir golpeando, pero ya no tiene el mismo poder, porque sabemos que no luchamos solos. Nuestro refugio no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de aquel que camina con nosotros y nos cubre con su gracia. La esperanza en medio de la ansiedad es como un hilo dorado que atraviesa la oscuridad, delgado y frágil a los ojos humanos, pero imposible de romper porque es sostenido por Dios mismo.
Aun cuando la mente se llena de pensamientos sombríos y el corazón siente que no puede seguir, ese hilo permanece, invisible a veces, pero firme. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, expresa un deseo que se convierte en promesa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es producto de la fuerza humana, sino un regalo divino que sostiene incluso en los momentos de mayor fragilidad. La ansiedad suele susurrar que el futuro está perdido, que todo terminará en fracaso o dolor. Pero la esperanza responde con una voz distinta: recuerda que el mañana está en manos de aquel que nunca falla. Es ese hilo dorado el que impide que el alma se quiebre del todo, porque aunque tiemble, permanece conectada al amor eterno de Dios. Esa esperanza no se basa en ilusiones, sino en la fidelidad de un Padre que ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Aferrarse a la esperanza no significa negar el dolor ni ocultar la angustia, significa reconocer que, más allá de todo, hay un propósito y un amor que nos sostiene. Así como un árbol parece seco en invierno, pero sus raíces guardan vida a la espera de la primavera, así también la esperanza mantiene vivo el corazón mientras llega el tiempo de la calma. La ansiedad puede ocultar la luz, pero no puede apagarla, porque la esperanza es encendida por el Espíritu que habita en nosotros. Ese hilo dorado nos conecta con el cielo, con la certeza de que lo que vivimos ahora no es el final de la historia. Cada día en que seguimos respirando, aun con el peso de la ansiedad, es un día en que la esperanza nos dice: todavía hay camino por recorrer, todavía hay promesas por cumplir. Y en ese susurro suave, el alma encuentra la fuerza para dar un paso más, aunque sea pequeño, confiando en que Dios sigue tejiendo con hilos de amor un destino de gracia y paz. La gracia de Dios es un río que no se detiene, y en su caudal arrastra toda pretensión de perfección que el ser humano intenta cargar sobre sí mismo. La ansiedad suele hacernos sentir que fallamos, que no somos lo bastante fuertes, lo bastante espirituales o lo bastante capaces para mantenernos firmes. Pero el Señor nos recuerda que no es nuestra fuerza la que sostiene la vida, sino su gracia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo testifica la respuesta que recibió de Dios: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración no es una teoría, es la voz del Padre que nos asegura que nuestra fragilidad no lo espanta, sino que se convierte en el lugar donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Cuando la ansiedad golpea, es común que aparezca la culpa: si tuviera más fe no sentiría esto, si confiara más, no estaría temblando por dentro. Pero la gracia responde con ternura: no necesitas demostrar nada, yo te sostengo. La gracia es ese abrazo que llega cuando nos sentimos indignos, es el consuelo que nos recuerda que no somos amados por lo que hacemos, sino porque Dios decidió amarnos sin condiciones. En medio de la ansiedad, la gracia actúa como un bálsamo que cubre lo roto. No elimina automáticamente la tormenta, pero cambia la forma en que la vivimos. Ya no estamos solos, ya no llevamos el peso con nuestras fuerzas, porque la gracia de Cristo nos acompaña paso a paso. Esa gracia es como un manto que cubre nuestras fisuras, no para ocultarlas, sino para que brillen como testimonio de un amor que se fortalece en lo quebrantado. Aceptar la gracia es dejar de luchar por aparentar fortaleza. Es aprender a descansar en la verdad de que ser frágil no nos aleja de Dios, sino que nos acerca más a su corazón. Es entender que la ansiedad no es una señal de derrota espiritual, sino una oportunidad para descubrir que el poder de Dios se hace real justo en los momentos en que más débiles nos sentimos. Allí, en la vulnerabilidad, su gracia se convierte en sostén, en refugio y en certeza de que no estamos solos. El abrazo de Dios es un refugio que no se agota, un espacio donde la ansiedad se transforma en descanso. Quien carga con miedo, quien se siente desgarrado por dentro, necesita más que respuestas, necesita sentir que alguien lo sostiene. Jesús, en el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 5, narra que el pastor, al encontrar a su oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso. Esta imagen es un retrato perfecto del amor divino. No siempre somos nosotros quienes tenemos que caminar con firmeza, a veces es el buen pastor quien nos carga cuando ya no hay fuerzas. La ansiedad nos hace creer que debemos demostrar valentía, que tenemos que resistir con la frente en alto. Pero el Evangelio nos recuerda que la fe también es saber rendirse en los brazos de Dios. Es permitir que Él nos levante cuando no podemos dar un paso más.
Como un niño que, agotado de luchar, se queda dormido en el regazo de su padre, así también el alma ansiosa encuentra descanso cuando se rinde en el abrazo eterno del Señor. Ese abrazo no juzga, no cuestiona, no apresura. No dice deberías estar mejor ni ya es hora de superarlo. Ese abrazo simplemente está, envuelve, cubre y protege. Allí la ansiedad se hace más llevadera, porque el corazón deja de pelear solo. Allí comprendemos que la fe no siempre es avanzar con fuerza, sino permitir que Dios nos lleve sobre sus hombros. Cada vez que sentimos que ya no podemos más, el pastor extiende sus brazos y nos recuerda que no necesitamos cargarlo todo. Y en ese contacto invisible, pero real, ocurre un milagro silencioso. El alma, aún herida, se siente amada. El corazón, aún agitado, comienza a descansar. Porque la paz verdadera no surge de controlar la tormenta, sino de saber que estamos sostenidos por un abrazo que nunca termina. La paz de Dios no es como la paz que ofrece el mundo, frágil y condicionada a la ausencia de problemas. Es una paz que brota desde lo profundo, aun cuando la tormenta sigue rugiendo alrededor. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lo expresa con palabras que atraviesan los siglos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica, se experimenta. No se mide con la razón, se siente como un susurro que calma, como un río que corre en silencio dentro del alma. Cuando la ansiedad consume, la mente busca respuestas inmediatas, un cómo y un cuándo para salir del sufrimiento. Pero la paz de Dios no responde al cómo, responde al quién. Cristo es esa presencia fiel que se convierte en refugio cuando ya no hay fuerzas. Su paz es como un manto invisible que cubre el corazón tembloroso, guardando sus latidos para que no se pierda en el miedo. Superar la ansiedad de la mano de Dios no significa que nunca más sentiremos temor o inquietud, significa que aun cuando esas sombras nos visiten, sabremos que no caminan solas. Dios es compañía en el quebranto, es luz en medio del silencio, es amor que no se agota. Su promesa no es eliminar todo dolor, sino estar presente en cada lágrima, en cada noche de desvelo, en cada pensamiento que pesa demasiado. Esa paz, que excede lo que podemos comprender, es la certeza de que el alma nunca está abandonada. Es la esperanza de que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, sostiene también nuestra fragilidad. Y cuando descansamos en esa verdad, la ansiedad pierde fuerza, porque entendemos que no dependemos de nuestra resistencia, sino de su fidelidad. El mensaje final es este: aunque no tengas fuerzas para orar, aunque tu corazón solo alcance a suspirar, aunque sientas que todo se derrumba, la mano de Dios sigue extendida. Su paz es real, y te cubre incluso ahora. No estás solo, nunca lo has estado. Y esa certeza basta para que el alma cansada halle un respiro.